Hace un par de semanas compartimos sobre un tema en el que, basados en un suceso que se dio cuando David y sus guerreros fueron a rescatar a sus familias, ustedes recordarán, los que estuvieron presentes, simplemente 200 de sus guerreros no quisieron continuar en esta encomienda porque se sintieron cansados, dejando la carga a la otra parte del ejército, que era de 400 hombres, que no solamente tuvieron que hacer el trabajo de los 400, es decir, rescatar a sus propias familias, sino que también tuvieron que hacer el trabajo de los 200, el trabajo de los 200 que no quisieron hacer. En la vida misma, en la iglesia, suele pasar algo similar. No solamente en la iglesia y en la vida, también en nuestras diferentes relaciones, en nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros familiares no tan cercanos, suele pasar algo similar. En ocasiones, la misma dinámica de vida nos hace que tengamos roces con personas al punto de llegar a distanciarnos por las ofensas que pudimos haber recibido unos de otros. Piense por un instante si hay personas ahorita con la cual usted tiene una relación quebrada. Probablemente todos tenemos una relación así. Pues es que con este vecino tuvimos un problema y preferí ya mejor no hablarle, ya no le hablo. O bueno, algún familiar al cual usted dice, este familiar mejor ya no le hablo, me distancio, ¿verdad? Ya no quiero saber nada de él o de ella. O inclusive puede pasar en un entorno como el de la iglesia, que de repente podemos estar distanciados de alguien porque tuvimos un encontronazo, tuvimos algo que quebró la relación, y aunque venimos a la iglesia, pues bueno, viva la paz, y si él se sienta acá y yo me siento en la otra esquina, ¿verdad? Totalmente opuesta. Si él pasa a ofrendar acá, yo ofrendo del otro lado, ¿verdad? Si él ofrenda un billete, yo ofrendo dos, no se crean. O todo, ¿verdad? Procuramos tener y decimos, bueno, viva la paz y mejor la distancia. Bueno, sin lugar a dudas, esto puede ser normal, que podamos sentirnos distanciados de personas. Probablemente todos pensamos en alguien. Sin embargo, si no somos capaces de digerir o de resolver dichos roces y ofensas, el sentimiento que éstas ocasionan pueden ser frenos para nuestro desarrollo espiritual. Pueden ser limitantes para nuestro crecimiento en Dios. Y el día de hoy vamos a analizar cómo nosotros, al igual que hemos recibido de parte de Dios múltiples oportunidades, debemos estar abiertos a perdonar también a personas que nos han ofendido y hacer precisamente lo mismo que Dios hace con nosotros. El tema de hoy le he titulado Segunda Oportunidad. Quiero que vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 13, y vamos a leer solamente un versículo de inicio y vamos a leer ahorita algunos más. Hechos 13:13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este pasaje no nos dice gran cosa, solamente que llegaron a un lugar y hubo un hombre llamado Juan que se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. En primer lugar, quiero hablar sobre el enojo de Pablo. Este pasaje que acabamos de leer nos habla que Juan se apartó de Pablo y los que estaban en ese grupito. Sin embargo, este suceso, que a primera vista es irrelevante, realmente es una muestra de un gran problema que se causó en ese tiempo al punto de una gran división. Y de repente podemos pensar que en una iglesia, o yo pudiera pensar que en una iglesia no debería de haber problemas. Es que en una iglesia no hay problemas. Somos puras personas santas, somos personas bien portadas, somos personas con el corazón en el Señor, con la vista puesta en el Señor. Y podríamos nosotros dudar, ¿cómo pueden pasar problemas en las iglesias? Y quiero decirles que en todas las iglesias siempre hay problemas.
Actualmente a mí me estoy tomando unos estudios con una iglesia de Canadá, y esta iglesia de Canadá, ¿verdad? Semanalmente tenemos una sesión de 1 hora y ellos abordan, ¿verdad?, temas muy importantes sobre la dinámica de la iglesia. Y algo que me llama la atención, que el pastor Wright de esta iglesia siempre le dice a su congregación, que es una congregación de miles, y les dice: siempre, lo que sí les puedo asegurar constantemente, los que le puedo estar seguro, es que siempre va a recibir alguna ofensa de alguno de nosotros. Entonces, cuando ellos dicen eso, es que ellos definitivamente han llegado a la conclusión que estar en el entorno de la iglesia va a producir que alguien en alguna ocasión nos pueda ofender, aún dentro de un entorno como este. Y yo me pregunto, yo como pastor, deje usted, me quito el título de pastor, yo como congregante, ¿alguna vez me he sentido ofendido por alguien de la iglesia? Y mi respuesta es sí. Ha habido personas que han hecho algo que han producido que mi corazón, ¿verdad?, sea lastimado. Y probablemente eso mismo ha pasado con usted. Ofensas pequeñas hasta algunas más grandes. Entonces de repente nos damos cuenta que en los tiempos aquellos en los cuales se está iniciando la iglesia, está el apóstol Pablo, de repente hubo una problemática que produjo un quiebre, lo mismo que pudiera pasar en cualquier congregación. Y esto causó una división a tal punto que 2 grandes líderes de la iglesia de ese tiempo se separaron. Vayamos al pasaje donde se relatan todas estas cosas para que usted vea. Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, es el mismo Juan que habíamos hablado, ¿verdad?, el cual tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ellos están platicando, pues ¿qué tal? Vamos a ir a visitar a las iglesias, sí, estaría muy padre. Y de repente dice Bernabé: sí, vamos a llamarle a Marcos o a Juan Marcos. No, mira, ¿sabes qué? Con ese compa yo no quiero nada, ¿verdad? Yo no quiero nada con Marcos, porque él ya nos había dejado. Ah, no, pues si no va Marcos, tampoco voy yo. Ah, está bueno, pues no vayas. Ah, ¿estás seguro? Sí, no vayas. Ah, bueno, entonces me llevo yo a Marcos. Bueno, yo me llevo a Silas. Y se va Pablo y Silas para un lado y Marcos y Bernabé para el otro. Fue un serio desacuerdo. Pablo no quería llevarlo porque los había abandonado en lo que leíamos al principio en el versículo 13 del capítulo 13. Había un problema y Pablo probablemente se había molestado con Juan Marcos, y esta discrepancia originó que 2 grandes predicadores de este tiempo tuvieran que separarse y encabezar 2 equipos, abriendo 2 campos misioneros en lugar de 1. ¿Cuál fue la razón de la separación? Bueno, ya lo vimos, que Bernabé quería llevar a Marcos. Segunda pregunta: ¿y cuál era la razón que Bernabé quería llevar a Marcos? Pues la Biblia sí nos dice cuál razón podría haber sido. Colosenses capítulo 4, versículo 10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de ¿quién? Entonces ahí había una situación que había un lazo familiar, ¿sí? Había un lazo familiar entre Bernabé y Marcos, y aquí se da algo. A veces nosotros somos más fáciles de tolerar las faltas en las personas que son más cercanas. Por ejemplo, yo le puedo tolerar cosas a mis hijos más fácilmente que a una persona que no es mi hijo. Puedo tolerarle cosas más fácilmente a alguien que tengo un amor tengo un nexo familiar, que a alguien que no tiene un nexo familiar. Entonces, aquí podemos ver que Bernabé sí tenía un nexo familiar y él quería llevarse a Marcos, y Pablo se disgustó y Pablo no quiso, y eso produjo una separación.
Pero aún con esto, Dios obra aún en medio de los conflictos y desacuerdos de los hombres y puede cumplir su voluntad. Y quiero platicarles una cosa. Históricamente, si usted ve las grandes denominaciones que hay, normalmente las grandes denominaciones de iglesias son producto, muchas de ellas, de divisiones. Que de esta iglesia salieron unas y de esta iglesia salen otros, que de la iglesia bautista salen otros grupos y se formaron nuevas denominaciones que todos amamos al Señor, al puro estilo de Bernabé y Pablo, que fundaron, aunque no la Biblia menciona que fueran denominaciones, pero se separaron andando juntos y se hicieron dos equipos de evangelismo, así como hoy hay un sinfín, ¿verdad?, de iglesias y denominaciones que por alguna razón pudieron separarse en algún momento y seguimos sirviendo la obra del Señor, porque el Señor usa, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras situaciones y de que no nos pongamos de acuerdo, Dios puede usar cualquier momento, cualquier situación para cumplir su perfecta voluntad. Pero pasa algo, y esto es lo segundo que quiero hablar, que al paso del tiempo, o más bien Dios a través del tiempo, Él va produciendo un cambio en nosotros. En este momento la situación quedó así. Marcos no quiso ir con Pablo y Bernabé. Después Bernabé quería llevarlo a uno de sus viajes y Pablo por ningún motivo quiso llevarlo. Se separaron y así quedaron las cosas. A mí me hubiera gustado que hubiera estado ahí en la Biblia, Hechos capítulo 14, y de repente llegó un ángel y separó a Bernabé y a Pablo y los puso ahí, les habló, les dijo: ustedes tienen que amarse, dense un abrazo, y siguieron juntos. Eso hubiera sido bien bonito en la Biblia, pero no pasó. Simplemente las cosas quedaron así. Y lo que sucedió es que al paso del tiempo, la Biblia no nos da muchos detalles, pero sí nos da algunos detalles respecto a la vida de Marcos, porque las cosas cambiaron drásticamente. Marcos, cuando deja a Pablo, ¿verdad?, se va con Bernabé y después deja a Bernabé, y Marcos, ¿a dónde iba? ¿Se acuerda? Se fue originalmente a Jerusalén, y ahí en Jerusalén había un apóstol muy reconocido, muy importante, que él tenía prácticamente su operación en Jerusalén. Y sí, Marcos fue y llega y se asocia, o llega y se junta con el apóstol Pedro, al punto que Pedro tomó a Marcos y después Marcos andaba con él, y Pedro se refirió a Marcos también de una forma muy inusual. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Y mire lo que dijo Pedro. Y Marcos, ¿cómo le dijo? Mi hijo. Y no se está refiriendo a su hijo en la carne, que fuera su hijo, sino se está refiriendo a su hijo como su discípulo. Es decir, referir a Marcos como su hijo sugiere una relación cercana y muy personal. Ahora, cuando usted toma la Biblia, el Nuevo Testamento, empieza, ¿cuál es? A ver, vamos a hacer un examen de Biblia. Nuevo Testamento, ¿cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? ¿Y el segundo? ¿Cuál Marcos creen que sea? Este mismo Marcos, el escritor de ese segundo evangelio en orden en que están acomodados en la Biblia, es el mismo Marcos del cual estamos hablando nosotros. Este mismo Marcos es el que escribe el evangelio, y se sabe que Marcos prácticamente escribe el evangelio basado en las enseñanzas y recuerdos, y algunos inclusive se han atrevido a decir dictados del apóstol Pedro. Así que el evangelio de Marcos tiene una gran influencia de Pedro. Entonces es ahí como podemos ver, Marcos fue un gran colaborador de Pedro. Hubo un intérprete, ¿verdad? Un escritor más bien cristiano del siglo II llamado Papías, que mencionó que Marcos había sido el intérprete de Pedro y escribió cuidadosamente todo lo que Pedro recordó acerca de Jesús. Entonces, si usted lee el evangelio según San Marcos, tiene una gran influencia de alguien que estuvo muy cercano a Jesús, en el círculo más cercano, como lo es el apóstol Pedro. Pero que algo pasó, algo sucedió también, que Marcos llegó a ser tan útil en el ministerio después de Pablo.
Y al final del ministerio, y esto a mí realmente me bendice mucho, que ya está Pablo al final en su ministerio y está él prisionero en Roma. Él escribe la segunda carta a Timoteo y hace una declaración muy interesante. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 11 dice, le está escribiendo a Timoteo y le dice: solo Lucas está conmigo. Y lo que dice Pablo es impactante y le dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y esto es maravilloso, porque Pablo en algún momento no solamente rechazó a Marcos, sino se distanció de Bernabé porque no quería a Marcos, y al final de los tiempos llega a la conclusión, le dice: ven Timoteo y tráete a Marcos, porque Marcos me es útil para el ministerio. Algo pasó en la vida de Marcos para que después de ser una persona no grata para Pablo, al paso del tiempo se haya convertido en alguien útil para el ministerio. Desde luego la vida, el tiempo, Dios a través de las experiencias y a través del tiempo nos hace madurar. Pero Pablo tuvo la capacidad de perdonar y tuvo la capacidad de dar una nueva oportunidad, en este caso a Marcos. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber que probablemente la persona con la cual tuvimos una diferencia ya no es la misma persona. Porque si la persona tuvimos esa diferencia, imagínense, hace 5 años, probablemente al paso de los años a la persona ha aprendido, ha madurado, ha reflexionado, y probablemente no es la persona que nos había ofendido. Entonces aquí el punto es cómo a través del tiempo las personas vamos aprendiendo, vamos madurando, vamos dejando de hacer cosas, y de repente, mire, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí en la secundaria algunos me decían: oh, es que tú todo platicas, me decían en la secundaria, y no que fuera chismoso, pero por a mí me decían: es que si te decimos algo, tú todo platicas. Han pasado muchos años desde que estaba en secundaria, y ahora mi esposa me dice: oye, tú no me platicas nada. Le digo: pues es que ya como pastor, hermanos, yo ya tengo en el ADN todo lo que yo no lo platico. Normalmente me lo guardo, y hay muchas cosas que me voy a llevar a la tumba que sé y que no las platico. Entonces, ¿qué pasó? Imagínense que me encuentro con una persona de la secundaria: ¿cómo estás? Y me dice: oye, te quiero contar algo. Que me dijera: no, sabes que no te cuento nada porque todo se te suelta. Entonces yo le diría: no, espérame, ya no, ya soy una tumba, ya no digo nada, pregúntale a mi esposa. Entonces imagínense, o sea, ese concepto que pudiera haber tenido un amigo, porque yo siempre he sido pues muy platicador, pero yo tenía el error de que a veces platicaba cosas que no tenía que platicar. Pero al paso del tiempo, usted quiere la experiencia, el tiempo, la formación que uno va obteniendo, la práctica, bueno, como consejero, como capellán, como pastor, uno va aprendiendo sobre la confidencialidad. Entonces yo soy totalmente, en ese tema, totalmente diferente al Eric que era en la secundaria. Entonces yo sería muy injusto que un compañero de la secundaria me siguiera juzgando por algo que en aquel tiempo yo era. Entonces todos podemos cambiar, y si usted se fija, muchos de nosotros hemos cambiado en muchas cosas que nosotros hacemos, y esa es la clave. Así como nosotros cambiamos, las personas que nos han ofendido probablemente igual han ido cambiando. Otro ejemplo lo vemos en Juan, otro Juan, el discípulo amado. Juan, uno de los apóstoles del Señor Jesús. Andando con Jesús en los inicios del ministerio, o dentro del ministerio terrenal, hubo un suceso. Quiero que lo veamos. Vamos a ver 5 versículos en Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Y dice: cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Voy a hacer una pausa. El Señor Jesús dice: es tiempo de ir a Jerusalén, y dice: vamos a Jerusalén, y le dice a sus discípulos que era necesario ir. Continuamos, versículo 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto
era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlos. Y se fueron a otra aldea. Es decir, el Señor Jesús manda a algunos de sus discípulos como una avanzada, y ya cuando va a la avanzada no los quisieron recibir. En aquel tiempo difícilmente había hoteles, si mucho, bueno, no había hoteles, si mucho había mesones, pero no los quisieron recibir ni en los mesones, ni los quisieron recibir en las casas, porque ellos tenían aspecto como que iban a celebrar la Pascua a Jerusalén. Entonces ellos se enojan con los samaritanos y bien empoderados, porque venían con el Señor, habían visto un sinfín de milagros. Le dicen: ¿quieres que pidamos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Y el Señor le dice: hey, tranquilos, eso no se trata de ganar almas. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús tenía poder para eso? Sí, claro que sí. Y muchas veces a nosotros nos ha pasado lo mismo, que sabemos que Dios escucha nuestras oraciones, y a veces tenemos la tentación de decir: Señor, a este consúmelo, ¿verdad? Échatelo. Cuando Dios nos dice: hey, tranquilos, la oración es para bendecir. La oración es ¿para qué? Para interceder. Por eso inclusive nos dijo a los enemigos que bendíganlos, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros alguna vez: Señor, que tu venganza caiga sobre aquel? Híjole, ¿cuántos de nosotros hemos orado alguna vez? Bueno, amén. A ver, nombres, por favor. Ya que me acordé de mis años de la secundaria, que no me guardaba nada. A ver, nombres. Jacobo y Juan no mostraron misericordia, de manera que querían que fuego descendiera sobre los samaritanos para que perecieran en ese día. Imagínense: no me quisiste recibir, pues ahí viene el Señor Jesús y mira, se te va a armar con el maestro, ¿verdad? Pero desde luego Jesús les reprendió, porque ellos estaban denotando una falta de misericordia. Pero pasaron muchos años, 60 años aproximadamente, y ese mismo Juan, discípulo del Señor Jesús, 60 años después, lo vemos totalmente diferente. Y él escribe, inspirado por Dios. ¿Qué les parece? Y vamos a primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y aunque usted no lo crea, el mismo que escribió estas palabras es el mismo que quería que descendiera fuego del cielo sobre los samaritanos. El mismo, con falta de misericordia, ahora es considerado el apóstol del amor. Así se le puso el apodo a Juan: el apóstol del amor. Y no cabe duda que Dios es un Dios de segundas oportunidades, y el hecho de cambiar o retomar el rumbo nos da una dirección diferente. Y de esto quiero hablar, de las segundas oportunidades, ya que Dios es un Dios que nos ha dado una oportunidad, y nos da una oportunidad cada vez que fallamos. Ahora nosotros debemos seguir ese ejemplo del Señor. Cuando se trata de alguna falta que nosotros cometemos, somos muy buenos para pedir misericordia. Bueno, pues no sabía, es que no supe, es que me pasó esto, y podemos poner un sinfín de excusas tal vez para decir que no fue a lo mejor voluntaria la falta que nosotros hicimos. Pero cuando alguien más la comete, somos muy duros en el juicio con él. Pero Dios, siendo soberano y poderoso, si Él es capaz de darnos una oportunidad más, ¿por qué nosotros no somos capaces de dar una segunda oportunidad? Porque no nos hemos ejercitado en el perdón. Y a veces por nuestro orgullo preferimos tener eso, ¿verdad? Y decir: ¿sabes qué? Ya no más. Y muchos viven la vida cristiana con su alma contaminada, y por eso no crecen en Dios y no viven en la plenitud de Cristo. No viven como Dios quiere que vivamos. Además, por muy grande que haya sido la falta que nos hayan hecho, nosotros debemos de dar lugar a la obra de Dios obrando en la vida de nuestro ofensor.
O sea, esa persona que nos ofendió probablemente necesita también ser tocado por Dios para que Dios trabaje de la misma manera que ha trabajado con nosotros. Y si Dios lo restaura, ¿por qué nos empeñamos en seguir con un sentimiento dañino? Dios está haciendo algo bueno en él o en ella, y aunque Dios lo ha restaurado, aunque Dios lo ha levantado, aunque Dios ha hecho cosas bonitas, nosotros seguimos empeñados en no perdonarle aun cuando Dios ha hecho algo. Es por eso que la falta de perdón lo que produce es una contaminación a nuestro ser. La forma más fácil de explicar la falta de perdón es como si tomáramos una pistola al revés y quisiéramos detonarla en contra de nuestro ofensor, ¿verdad? Y activarla, ¿verdad? O detonarla, lógicamente, para que él muera. Decir, ya no te soporto, y le disparamos. Pero al estar la pistola al revés, el que se daña al fin de cuentas es uno. Por eso es muy importante que aprendamos a perdonar, porque la falta de perdón nos daña a nosotros, nos hiere, nos limita y no nos deja crecer. Y esto aplica para todas las relaciones. La falta del perdón en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, con otras personas, en todos lados aplica. Y si nosotros dejamos que haya falta de perdón, vamos a estar dañados, heridos y limitados. Y es por eso que después de todo esto aprendido, quisiera darle, ¿cuántos creen? ¿Cuántos consejos? Uno solamente, un consejo. Quiero darle un solo consejo de 20 minutos. No se crean. De segundas oportunidades. Si es un consejo o es una preconclusión, a las personas que le han ofendido o le han hecho algo, déles una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad no necesariamente implicará la restauración en las relaciones. A veces no es necesario restaurar las relaciones, que igual también se puede dar. Una segunda oportunidad implica perdonar, y después de perdonar, ser cordial con la persona, y más si la persona es un hermano en Cristo. Por eso, dispóngase para no guardar rencores y caminar en libertad. Les voy a platicar una anécdota que me pasó. Hace poquito, en el mes de mayo, tuvimos un evento a nivel ciudad con los políticos, y yo estaba ahí como en el lugar donde me tocaba estar, y había una persona precisamente que estaba estudiando conmigo las clases, estaba ahí con otra persona, y alguno de los que están aquí estaba sentado enfrente de esas dos personas, y estas dos que me conocían empezaron a hablar de mí, o sea, empezaron a murmurar de mí. Y la persona aquí de la iglesia, la hermana de la iglesia, estaba delante de ellos y ella estaba escuchando todo lo que ellos estaban hablando de mí. Entonces la persona como que se tomó una selfie para tomarles foto a ver quiénes eran, y fue con la evidencia conmigo, y me dijo santo y seña, ¿quieren nombres? Ay, hermanos, ¿cómo están bendecidos? ¿Cómo están atentos? Y llega y me dice, ¿quiénes son estos dos? ¿Los conoces? Sí, fulano y sutano. Pues ellos están diciendo esto y esto otro. ¿Qué hubo? Nomás le faltó el audio. Y eso porque no traía dos teléfonos, que si no, con uno foto y con otro el audio. Pues lógicamente, pues sí, uno se entristece, ¿sí o no? Uno se entristece porque honestamente lo que ellos estaban diciendo es que ahí anda con los políticos a ver qué le sueltan, a ver qué le dan, y la verdad es que uno a veces está en esos eventos hasta batallando, porque son cosas que uno tiene que estar, pero no necesariamente a uno le guste mucho estar en eventos, en situaciones, y era mentira lo que ellos estaban hablando. Y la verdad, hermanos, es que yo decidí en ese momento decir, bueno, qué feo, pero necesito perdonarlos a pesar de todo. Y saben una cosa, y le platiqué a esta hermana que tomó la selfie, que llevó la evidencia, y le platiqué, porque no había pasado ni una semana, y le enseñé el mensaje y le dije, mira quién es esta persona. Y él me estaba escribiendo, como estábamos alumnos juntos presentes en el doctorado, y me dijo, pastor, ¿cuáles son las tareas que nos encargaron? Y yo le contesté, bueno, es esta tarea, si quiere le mando la mía para que vea
cómo la hice y la tome como ejemplo. Entonces me dice la hermana, ¿cómo le mandó esto? Pues esos son los que hablaron. Hermanos, hay que tener una relación cordial, preferentemente servir, preferentemente no engancharse, porque si yo me engancho, hermanos, el que se va a dañar soy yo. Y tenemos que aprender mejor a dar el pasito. Es decir, el perdón no necesariamente es restablecer relaciones, pero sí tener una vida cordial. Como vimos hoy, hermanos, el apóstol Pablo llegó a reconocer que Marcos le era útil para el ministerio después de haberlo despreciado. Debemos saber que en nuestro caminar vamos a tener diferencias con personas. Sin embargo, Dios nos pide que nos guardemos de todo resentimiento y de toda falta de perdón. Y yo quisiera hoy decirles que nuestro entorno de iglesia, igual que el pastor Ray de Canadá que les comentaba al inicio, si algo va a poder pasar alguna ocasión es que nos ofendamos mutuamente. Y más cuando estamos inmersos en una dinámica de estrés. Normalmente cuando hay problemas entre hermanos de la iglesia es cuando se dan dinámicas de estrés. La preparación de un campamento, un campo de verano, cuando hacemos un congreso, porque andamos corriendo, andamos con el estrés, andamos presionados y explotamos más fácil. Y todo eso, hermanos, aun cuando llegamos a tener alguna cosa, nosotros podamos bajarle rayitas a nuestro enojo y saber que Dios nos ha llamado a algo más allá de nuestras diferencias. La Biblia nos da un consejo muy contundente en Hebreos capítulo 12, versículo 15, que dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. ¿Qué dice que pasa con la raíz de amargura? Les estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Porque fíjese, lo triste no es solamente que una persona sienta falta de perdón. El problema es que esa persona a veces va con otra persona y le empieza a decir: oye, ¿no sabes lo que me hizo el pastor? ¿Qué te hizo? Pues me trató mal. Ah, te trató mal. Yo sabía que ese pastor no tiene ni el llamado. Y luego ese va con otra persona y cuando menos pensamos ya se aventaron el discipulado de la falta del perdón. Y no, hermanos, la Biblia dice: cuídense, no sea que les brote una raíz de amargura y eso les estorbe y contaminen a los demás. ¿Qué hay que hacer? Mejor hay que perdonar. Mejor hay que perdonar. Y de esta manera seguir la paz con todos, como dice la Escritura. Entonces yo quiero concluir diciéndole: los cristianos no siempre estaremos de acuerdo. Es más, si yo ahorita les dijera: vamos a hacer una votación, ¿de qué color pintamos la iglesia? A lo mejor por fuera me van a decir: no, de lo que sea, pero píntela, pastor, ¿verdad? Por dentro la tenemos muy bonita, ¿no? Pero si les dijera: ¿qué color la pintamos? Amarillo, rojo, azul, ¿de qué color? Y ahí nos empezaríamos a pelear. Y ahí están los de los azules, los de los rosas, y empezaríamos a pelearnos por el color. Y normalmente vamos a tener diferencias. ¿Saben ustedes que liderar un grupo de personas es bien complicado? ¿Por qué? Porque uno tiene que tomar decisiones que a veces a las personas, a algunos les van a gustar, a otros no les van a gustar. Y Dios no nos dice es que tienen que ser perfectos en su conducta en el sentido relacional, sino quiere decir que nosotros, a pesar de nuestras diferencias, tenemos que guardar la unidad y fomentar el amor y el perdón. Amén, hermanos. Por lo tanto, no siempre estaremos de acuerdo, pero los problemas se podrán resolver si tenemos discrepancias y podremos permitir que Dios cumpla su voluntad simplemente diciendo: Señor, de mi parte perdono. Cuando usted sienta que alguien le hizo algún daño a su corazón, apresúrese en perdonar para que no le estorbe a usted mismo, al crecimiento en Dios y mucho menos a la obra. Yo quisiera invitarle a que reflexionáramos. ¿Hay alguna raíz de amargura en nuestro corazón? ¿Cómo se da la raíz de amargura? Pues a través de la falta de perdón. ¿Ha recibido alguna ofensa que le ha brotado una raíz de amargura? Y si es ahí, ¿qué hay? ¿Contra quién? Algunas personas tienen raíces de amargura contra inclusive personas que ya han fallecido.
Y no, hermanos, tenemos que aprender a caminar, a superarlo, a continuar y seguir creciendo en la obra del Señor. Y que igual podemos tener algunos errores como Marcos, pero Marcos después se hizo un gran colaborador de Pedro y Pablo le llegó a referir: Marcos me es útil para el ministerio. En esta hora les invito a estar de pie. ¿Qué les parece si en esta hora nosotros podemos cerrar nuestros ojos por un instante y ahí en nuestro lugar? Seguramente podemos habernos sentido heridos por alguien. Hay muchos cosas, podemos sentirnos heridos por cosas que nos han hecho, por cosas que no nos han ayudado. Podemos habernos sentido por detalles como omisión y situaciones. Sin embargo, por encima de todo, el amor de Dios está en nosotros. Y como decía el apóstol del amor, amémonos unos a otros, porque todo aquel que ama tiene ese amor, ¿verdad? Conoce a Dios. El que conoce a Dios ama, porque Dios es amor. En esta hora, con nuestros ojos cerrados, ¿qué les parece si hacemos algo? Si hay una persona a la cual hemos guardado resentimiento, hoy podemos hacer esto sencillo. Señor, renuncio a todo sentimiento de falta de perdón, y diga el nombre de esa persona. Hoy renuncio a este sentimiento, no más estaré atado a este sentimiento, no más. Hoy lo perdono por las ofensas que me haya hecho, por las heridas que haya causado en mi corazón. Hoy quiero, Señor, ser libre de todo sentimiento de falta de perdón, de todo sentimiento de amargura, de todo sentimiento que estorbe tu obra. En esta hora, ¿qué le parece si hacemos eso? Esto es totalmente voluntario, desde luego, totalmente voluntario. Pero ¿sabe una cosa? Le conviene hoy liberarse de esta carga. Amén. ¿Ya lo hizo? En el nombre de Jesús, yo perdono por esto que me hizo. Es fácil. Y a partir de hoy caminaremos en fe en eso que hemos hecho hoy, en el nombre de Jesús. Padre bueno, ¿cuántos de nosotros hemos sido heridos por personas? Oh Señor, yo te pido hoy que tu Espíritu Santo nos abrace, nos bendiga, Señor. Que podamos dejar atrás toda ofensa, y no solamente eso, Señor, sino que al paso del tiempo podamos ver cómo tú, Señor, bendices nuestras vidas, nos haces crecer, pero también haces crecer las vidas de las personas que nos han ofendido. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ser libres, Señor, de todo resentimiento, de toda falta de perdón, Señor. Hoy, Padre, que podamos nosotros llegar a la misma conclusión del apóstol Pablo, inclusive de ver valiosas a las personas que en algún momento nos dañaron, nos hirieron, Señor. Oh Dios, tú tienes poder para hacerlo. Y Señor, que nuestra madurez, que nuestro crecimiento en ti se vaya viendo también en nuestra capacidad de perdonar, en nuestra capacidad de estar bien con los demás, Señor. Mira, Señor, yo te pido no solo por los problemas que pudiera haber en el entorno de una congregación, también en el entorno de una familia, de un matrimonio, Señor, que tal vez han permitido que heridas, Señor, se queden ahí. Yo te pido, Señor, que traigas libertad a las familias, a los matrimonios, a nosotros como iglesia o con cualquier otra relación que se haya quebrado, Señor, por una ofensa recibida. En el nombre de Jesús, yo les invito a que hagamos algo. Podemos poner nuestra mano en el corazón y decirle: Señor, sana mi corazón. Señor, cura toda herida. Señor, ayúdame a ser pronto para perdonar cualquier ofensa. Ayúdame, Señor, a ser como tú en el arte del perdón, Señor. En el nombre de Jesús, hoy te pido por cada uno de mis hermanos, porque algo bueno se está haciendo, porque algo maravilloso está pasando en los corazones, Señor. Si hay alguien que las heridas de su corazón son tan grandes que pareciera que no puede perdonar, hoy, Señor, no es en nuestras fuerzas que podemos perdonar, sino es, Señor, por tus fuerzas, por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Y yo quiero terminar con lo siguiente: estemos bien agarrados de nuestro Señor Jesús
el maestro del perdón, que estando en la cruz se atrevió a decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén.